Buenos días, bienvenidos. Continuamos con nuestras clases. Vamos a hacer hoy día un taller sobre los tres países que hemos conversado, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y vamos a realizar un taller. Alanis, ya conversamos sobre nuestro país Ecuador. Alanis Veloz. No, lo hice. ¿Aún no doy eso? No, lo hice de Ecuador, no. Ya, entonces vamos a conversar. Ahorita mismo, ya lo tengo abierto. Voy a compartir pantalla. Todos sabemos la situación de Ecuador, es nuestro país, estamos informados, somos ecuatorianos, conocemos la situación que estamos viviendo, vamos a conocer un poco la historia un poquito de antes y obviamente a lo que estamos un poquito viviendo con esta pandemia en lo económico. Es muy importante. Ya, voy a compartir pantalla, tomar nota por favor. Es un conversatorio que vamos a hacer, ¿sí? Usted va tomando nota de lo más importante para que puede armar un cuadro sinóptico con las ideas más importantes. Acá puede ir un cuadro sinóptico, eso es poniendo ideas más importantes, ¿ya? O lo que usted quiera realizar. Vamos a hablar sobre la pobreza y desigualdad en nuestro país, Ecuador. La línea de la pobreza de Ecuador en el año 2011 estaba en $72.87, es decir, si una persona recibe en promedio ingresos mensuales por bajo de esa cantidad, es considerada pobre en Ecuador según la CEPAL. Ayúdenme investigando qué es CEPAL, que ya luego le pregunto, por favor. Según la CEPAL, que es un órgano relacionado con las Naciones Unidas de Ecuador. En estos últimos 10 años, esto se ha reducido a 16 puntos de pobreza, ¿ya? En el año 2011, el 32.4% de ecuatorianos están en la pobreza y el 10.1% en la indigencia, ¿sí? En nuestro país vemos mucha indigencia en las calles. Bueno, antes que se salía constantemente, ¿no? Se veía esta situación también hoy en este tiempo y más problema para estas personas porque ni siquiera una mascarilla pueden usar, ¿sí? Desde diciembre del 2006 hasta diciembre del 2011, 93.700 ecuatorianos ascendieron a la clase media, ¿ya? Y en el 2012 Ecuador fue declarado como el segundo país de América Latina que más pobreza redujo, ya cayendo en 4.7 puntos en un solo año. Esto implica que la pobreza ha disminuido, pero la riqueza también ha sido mejor distribuida. Nosotros como Ecuador sí tenemos una pobreza, somos un país subdesarrollado, estamos en los países periféricos, ¿sí? Siempre estamos dependiendo del Fondo Monetario. Antes, ya les voy a compartir una información, antes dependíamos de algunas instituciones de los tratados de libre comercio, pero con la llegada del presidente Correa suspendió esos convenios con estas entidades, llamémoslo así. Pero hoy en día sí tenemos relación y deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Ecuador, yo siempre digo, Ecuador sí puede ser un país, no como Estados Unidos, una potencia, ¿no? Pero sí tiene dinero. Pero si supieran administrar a los gobiernos, si de verdad fueran muy conscientes, nosotros no tendríamos una pobreza, una desigualdad económica. Nosotros de pronto tuviéramos una estabilidad económica, ¿sí? Pudiéramos llegar en la salud que estamos pasando este momento a obtener medicinas y vacunas que ya están en el mundo, en algunos países ya están usando, ¿sí? Están inyectando a las personas por este virus, por esta pandemia. Yo digo Ecuador si fuera administrado de una manera diferente, sí pudiéramos.
poder satisfacer las necesidades en el ámbito económico, en la salud, en la educación. Pero como no hay una buena administración de gobiernos, siempre tenemos que el pueblo sufrir las consecuencias. Los salarios, mire cómo lo clasifican en dos, los salarios. Como una medida para fomentar el crecimiento económico, en el 2010 se aprueba el Código de la Producción. Este código establece una diferencia entre un salario mínimo y salario digno. El salario mínimo es el que, como su nombre lo indica, ¿no? La mínima remuneración que el empresario o el empleador está obligado a pagar para que el empleado evite pertenecer a los índices, a los porcentajes de desempleo, ¿sí? Pero no es el salario adecuado para un trabajador, ¿ya? Para evitar que las empresas sean rentables y obtengan extraordinarias utilidades, a costa de pagar el salario mínimo a sus trabajadores. El Código de Producción establece que la empresa no podrá declarar utilidades hasta que el último de sus empleados reciba el salario digno. En caso, estas utilidades se reparten por medio de fórmulas matemáticas. Bueno, eso es de cada empresa, cada organización, ¿sí? A los empleados cuyo sueldo sea menor que el digno. ¿Ya? Mire, este Código de la Producción estableció una diferencia entre el salario mínimo y el digno. ¿Ya? El salario mínimo no es el adecuado para los empleados, sino un salario digno. Pero con un salario mínimo estamos hablando de una remuneración, como la palabra mismo lo dice, mínimo, ¿sí? Y bueno, al empleado le toca aceptar para que no pertenezca a los índices del desempleo y poder tener un empleo para poder satisfacer nuestras necesidades familiares y las situaciones que tenemos dentro de los hogares, ¿ya? Entonces, mira lo que estableció este Código de Producción. Ahora estamos con un salario mínimo. Las empresas, las grandes empresas, y también han despedido a personal porque ya no, por esta crisis ya no están rindiendo económicamente, ¿sí? Entonces están recibiendo su salario mínimo, ¿ya? Lo cual no genera utilidad. Usted se ha escuchado que algunas empresas reciben utilidades durante todo un año, es las ganancias que ellos tienen, pero ahora como hay esta situación, se está viviendo a nivel mundial, no creo que generen utilidades. Ya en algunos lugares están con el salario mínimo, algunos trabajos, otros no, lo han dejado ahí con el salario que siempre se ha ganado. Ecuador tenía tratados comerciales antes, ¿sí? Él realizó una firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es como una fuente de oposición de los movimientos sociales ecuatorianos. Con la elección del presidente Rafael Correa, estas negociaciones fueron suspendidas, ¿ya? Ecuador también ha negociado con tratados bilaterales con otros países de la Comunidad Andina de Naciones y también fue miembro asociado del Mercosur, ¿sí? La Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario, pero con el Fondo Monetario se sigue manteniendo, Corporación Andina de Fomento y otros organismos multilaterales. En el 2017, Ecuador se convierte nuevamente en el miembro de la OPEP, ¿sí? En ese mismo año se creó las Naciones Sudamericanas, UNASUR, en la época del presidente Rafael Rodrigo Borja. Y también se ha negociado la creación de un Banco del Sur con otras 6 naciones sudamericanas. Esos eran los contratos que tenía con estas instituciones, pero actualmente en este 2020 estas iniciativas ya no se encuentran en funcionamiento.
¿sí? Rafael Correa suspendió también estos convenios y ahorita esto ya no está en funcionamiento. Fondo Monetario Internacional, sí, sí estamos en un funcionamiento. La crisis del 2020, este año, entre marzo y julio, marzo que empezó la pandemia, entre marzo y julio del 2020, Ecuador, al igual que el resto de los países del mundo, enfrentó serios inconvenientes económicos a causa de esta pandemia COVID-19, ¿sí? Lo que agravó la crisis económica que ya se venía enfrentando por el mal manejo de las finanzas públicas que habían realizado durante la administración del expresidente Rafael Correa. Bueno, cada presidente que sale siempre con el pasar del tiempo encuentra situaciones negativas hacia el expresidente que sale, ¿no? Siempre encuentran fraudes económicos, situaciones de esa índole, entonces enseguida someten al juicio y, y entonces tiene que enfrentar cargos, ¿ya? También se duplicó el endeudamiento de Ecuador con el 45% del PIB. Dejó el país en crecimiento económico negativo con un elevado déficit público de 6,7% y con el mayor paro desde la recesión internacional del 2008. Esa es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Aparte no hay empleo, no hay medicinas en los centros de salud, en el IES, manifiestan, ¿no? Las redes sociales que uno se lee, no hay suficiente medicinas para las personas de la tercera edad que acuden al IES, está escaso, no tiene. También hace falta medicinas con esta situación del COVID-19. Entonces, sí, al principio cuando nos dio esta pandemia a nuestro país no estábamos preparados, nadie estaba preparado, pero tampoco teníamos las medicinas adecuadas, ¿no? Ahora que ya se puede decir que los doctores ya están muy capacitados para poder tratar, combatir este virus. Antes, los primeros meses fue difícil y aparte Ecuador que no contaba con todas las medicinas necesarias para esta situación, ¿ya? Y después se descubrió algunas situaciones negativas, algunas corrupciones con respecto a la salud, encontraron pruebas, medicinas ocultas. Eso es un problema para que Ecuador también viva en crisis, ¿sí? Entonces, esa es la situación que tenemos acá en nuestro país. Aunque la última intervención del presidente manifestó que dijo, ¿no? Que no sé si lo escucharía, que este país es el mejor que ha tratado la pandemia. Pero bueno, esa es la situación que está viviendo Ecuador y nosotros también económicamente podemos visualizar, palpar en nuestras familias, en nuestros hogares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias.